Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco Media. Hace unos días estuve haciendo un número especial respondiendo a preguntas relacionadas con la Insta360. Hoy lo voy a hacer, pero hablando de podcasting, resolviendo dudas de la aplicación Anchor, que nos permite crear podcast de una forma muy fácil y totalmente gratis. Bien, estoy en el estudio del trabajo, un estudio que yo personalmente he montado, y ya que estoy aquí, aprovecho y grabo este número especial. Y tengo aquí varios mensajes que hemos ido recibiendo en el canal de YouTube y voy a responder más un extra donde no es relacionado directamente con el podcasting, pero sí con la grabación de audio. Así que empezamos con la primera pregunta de JR. Dice: bro, ¿cómo corrijo las distorsiones o evito? Pues bien, no sé qué distorsiones te refieres. Me imagino que supongo que cuando grabas el podcast, pero tampoco sé si a través del teléfono, si a través de un micrófono externo, a través de... no lo sé. Me tienes que dar un poquito más de información, pero yo te adelanto un poco antes si tienes distorsiones. Intenta, pues, no tener teléfonos cerca de los micrófonos. Algunos micrófonos pueden generar ciertas interferencias que son a veces muy molestas. Otra, no hablar con un volumen muy alto, porque esto distorsiona. Podríamos decir que saturamos el sonido y eso tiene difícil solución. Y sería lo básico. Y luego sería interesante que te pudieras monitorizar, es decir, que pudieras escucharte a ti mismo el volumen tal como se está grabando. De esta manera puedes ir corrigiendo en tiempo real si el volumen lo tienes muy alto o lo tienes muy bajo, o hay alguna interferencia ahí en medio que te está dando un poquito de problemas. Bueno, pues JR, espero que haya respondido a tus dudas. Si no lo he respondido, te invito a que vuelvas a hacer la pregunta y ponnos un poquito más de información. Luego, la máquina del ruido dice: saludos, muchas gracias por el vídeo. De nada. Una pregunta: ¿cómo recomiendas si grabo un podcast con un invitado online? Por ejemplo, en el caso de que este no tiene instalado Anchor. Bueno, pues va a ser un poquito difícil. De todas maneras, hay varias soluciones que se pueden usar para grabar invitados o gente que está en otro sitio y podamos grabar esta conversación y luego usar este audio para subirlo en un podcast. Lo que sí que tiene Anchor es, si esta persona tiene la aplicación Anchor, pues le es muy fácil. Tú invitas a esta persona a participar en esta reunión. Yo creo que además es un software totalmente gratuito. Prueba a ver si esta persona puede tener Anchor, porque yo creo que es una solución muy fácil, gratis, y que solo requiere que que los dos tengáis Anchor. Si no, pues habría que buscar otras soluciones. Pero no creo que este sería el momento de hablar de estas soluciones, sino que, si te parece bien, escríbeme y haría un número especial de cómo grabar entrevistas online para un podcast y usar varias soluciones que están disponibles. Hay algunas que son gratuitas y otras que son de pago, y se pueden hacer varios trucos entre medio. De nuevo, la máquina del ruido, muchas gracias por escribir. Seguimos con Freddy Edward Rueda Chávez. Dice: para publicar el podcast en la plataforma de Google, bien, a ver, Anchor en teoría nos debería de suscribir el podcast en todas las plataformas. En algunas plataformas tardan un poquito más que las otras. Por ejemplo, como Anchor es podríamos decir, una sucursal o que está junto con Spotify, pues cuando tú subes un nuevo podcast en Anchor, automáticamente aparece, o casi instantáneamente aparece en Spotify. Es decir, Spotify, Anchor se lleva muy bien. En cambio, en otros servicios como por ejemplo Google Podcast, pues tarda un poquito. Daré un poco de paciencia. En el caso de que no se subiera de forma automática, lo que tienes que hacer es coger el feed, copiarlo y pegarlo, o dar de alta en Google Podcast y poner ahí y pegar el feed. Si no sabes lo que es el feed, te recomiendo que visites o que le eches un vistazo al vídeo del ABC del podcasting, donde hablo ahí sino de forma extensa, lo que esconde la tecnología del podcasting, y así se podrá entender
un poquito más cómo funciona cuando lo damos de alta, qué es lo que pasa cuando la gente lo escucha, si se baja desde nuestro servidor o no, o desde Spotify o desde Apple. Ahí lo explico muy bien. Yo te lo recomiendo porque además resolvería muchas consultas y muchos problemas que muchas veces tenemos por no entender un poco cómo funciona la tecnología que hay detrás. Que no es algo que hay que saber, pero yo creo que es interesante pues al menos entender un poco cómo funciona esta plataforma, lo que sería es lo de que es un podcast. Bien, muchas gracias Freddy por escribir. Alejandro Cisneros dice: hola Daniel, tu explicación fue sumamente clara y sencilla. Gracias por el vídeo. ¿Podrías, si te es posible, explicarme la diferencia entre contenido claro y explícito? Respondo a la pregunta. A ver, contenido claro sería pues lo que estoy haciendo ahora, que no meto ningún taco ni digo cosas malsonantes. Y explícito sería si dijera pues palabras malsonantes, insultos y descalificaciones. Bueno, a lo mejor descalificaciones no entraría en explícito, pero si hablo de sexo explícito, si hablo de meto tacos, insultos, pues sí, ahí sería explícito. Mucho ojo con esto, porque si, por ejemplo, en el caso de Apple ha pasado ya más de una vez, cuando tú etiquetas un podcast como claro, pero es explícito, hay gente, por ejemplo, puede ser que invites a alguien, tengas una entrevista y le salga un taco. Puede ser que alguien denuncie este capítulo y luego Apple decida pues que no puedes estar en su lista de podcast. Eso ha pasado. Hace mucho tiempo, no sé si sigue pasando, pero no pasa nada que sea explícito. Nadie se muere si es explícito. La gente, si te quiere escuchar por la temática que sea, pues te escuchará por la temática. Vaya, eso creo, también depende mucho de qué vaya el podcast, pero bueno, yo creo que queda un poquito claro lo que es contenido claro y contenido explícito. Y luego hay una segunda pregunta que dice así: y una segunda consulta: ¿debes pagar algo para subir tus podcasts en estas plataformas? Un abrazo y sigue adelante con tu canal. Me suscribo. Muchas gracias por tu mensaje y por tu suscripción y por tus ánimos, Alejandro. Bueno, pues ¿debes pagar algo para subir tus podcasts en estas plataformas? En Anchor no. En otras plataformas sí. Depende de qué plataforma. Pero ya te digo, en Anchor no hay que pagar de momento no hay que pagar nada. Cuando hagan pagar, pues no sé qué la gente hará, si lo mudará en otro sitio o no. Bueno, luego tú decides qué es lo que quieres hacer, si tenerlo en un lugar gratuito, pero claro, nada es gratuito. Es decir, que tú tienes el podcast en Anchor, pero Anchor deberá sacar un rédito económico ofreciendo un servicio gratuito. No sé, yo por ejemplo tengo un podcast, mejor dicho, ya tengo dos en Anchor, el de Haciendo el Sueco, y luego que este es nuevo, que lo he abierto hoy precisamente, que se llama Haciendo el Sueco Media, que es un complemento a este canal de YouTube, pues están en Anchor. Y son de momento gratuitos. Y luego ahí tengo otro que es Haciendo el Sueco Extra, que este lo tengo alojado en mi alojamiento, en mi página web, en haciendoelsueco.com. No sé, es ya cada uno lo que decida por su propia persona o por su podcast. Pues creo que de momento sí, lo hago gratuito, pero más adelante lo hago en algún sitio de pago o lo tengo en mi propio servidor. De nuevo, muchísimas gracias Alejandro por tu comentario, por tus ánimos y por tu suscripción. Siguiente mensaje de Gonz33 y dice así: saludos amigo, estoy preparando mi canal en YouTube para comenzar, pero me he animado y estoy comenzando primero con los podcasts. Gracias a tus vídeos he podido generar ya mi base y mi página de podcast en Anchor, pero he visto que no se ha agregado en otras plataformas como en Apple o Google Podcast. Pensé que esto lo haría de forma automática. ¿Podrás decirme cómo hago para compartir mis podcasts en las otras plataformas? Solo las veo disponibles en Anchor y Spotify. Saludos y gracias. Bueno, Gonz33, como he dicho, tarda un tiempo. En Anchor y Spotify, que es lo primero que has visto, yo justo he dado de alta un nuevo podcast y esto es eso lo he visto. Es de Anchor y Spotify se ponen casi de forma simultánea. En cambio, en otros servicios como Apple Podcast o Google Podcast, pues tarda un poquito más. Dale un poco de paciencia porque depende de qué servicio puede tardar hasta una semana.
pero eso no significa que los podcasts se pierdan. Es decir, cuando la gente que normalmente usa, en este caso Apple Podcast, al cabo de una semana ven que el podcast está disponible ahí, pues se pueden suscribir. De todas formas, existe el RSS, es decir, ese archivo maestro que tú le das a todo, o que en este caso Anchor le da a todos los servicios, lo puedes compartir. Es decir, en Google Podcast o en Apple Podcast, la gente se puede suscribir de dos formas. Una, en la lista de podcasts que aparecen ahí, que tú vas buscando por categoría, o por RSS. Teniendo el RSS, todo el mundo se puede suscribir desde cualquier aplicación de podcast. Todo el mundo y desde cualquier aplicación teniendo el RSS. De todas maneras, yo te recomiendo mucho que veas el vídeo de el ABC del podcasting, donde explico cómo funciona esto del podcasting, y cuando tú creas un podcast, pues si este contenido se sube en una parte o en otra parte, muy recomendable. Muchas gracias, Gonz, y pues bienvenido al mundo del podcasting. Ya sabes, aquí estoy, cualquier duda, ya aquí en el canal de YouTube y también en el nuevo podcast de Haciendo el Sueco Media. Siguiente pregunta y la última relacionada sobre podcasting de forma directa y sobre Anchor. Dice: hola, una pregunta. ¿Puedo tener dos cuentas en podcast y hacer las publicaciones por cada una? Gracias. Sí, lo puedes tener, pero cada usuario tiene su podcast. Es decir, hasta el momento Anchor, esto puede cambiar, pero hasta el momento Anchor tiene por usuario un podcast, es decir, un correo electrónico, un podcast. Si quieres, con tu correo electrónico quieres tener dos podcasts, lo que tienes que es generar un segundo correo electrónico para tener otro podcast. Y claro, lo que pasa por ejemplo, cuando tienes un teléfono y estás grabando el podcast con ese teléfono y tienes ahí un usuario, pues si tienes que cambiar de usuario tendrás que logout, tendrás que salir y volver a entrar con el otro correo electrónico y con la otra contraseña, con el otro usuario. También se puede hacer de tal forma, porque como también te puedes suscribir a través, o crear un podcast a través de correo electrónico, a través de Facebook, si no me equivoco, de Twitter y de la aplicación de Apple, de la opción que tiene Apple para darte de alta servicios, pues con un mismo teléfono pues puedes alternar. Es decir, ahora pues creo el podcast desde mi cuenta de Twitter, o entrando a través de mi cuenta de Twitter. No, pues ahora lo haré a través del correo electrónico. Esto lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero ya te digo, un usuario, un podcast. Dos usuarios, dos podcasts. No un usuario, dos podcasts. Es decir, un podcast por usuario. Y bueno, ya finalizando, la última pregunta, que va relacionada con audio y sobre todo sobre los vídeos que hice de la grabadora Zoom H2N. Pues bien, dice así: hola Daniel, excelente vídeo. Una consulta: para vídeos desde una cámara reflex, ¿es mejor esta grabadora o con la H1N? Es suficiente. La idea es grabar vídeo y buen sonido para luego pasar a Premiere. Es para usarla en cámaras que permite montarla y otras que no permite la conexión para grabar el audio aparte. ¿Es mucho mejor esta H2 o es suficiente con los dos micrófonos de la H1? Gracias. Bien, la H1 no la tengo, pero sí que sé cómo es, la he tocado y sé que la conozco bastante bien. Yo, particularmente, si es para cámara, yo te recomiendo, por la forma que tiene principalmente, la H1N. Porque es más estrechita, se puede acoplar mucho mejor a la cámara. En cambio, la H2N es más tipo micrófono de grabación de voz. Las puedes usar las dos. Hay gente que me ha escrito que está usando la H2N para grabar vídeos y montarla en una cámara reflex. Yo creo que es, desde mi punto de vista, creo que es bastante feota el mamotreto de la grabación. Pero ojo, la H2N tiene cosas que la H1N no tiene. Por ejemplo, el sonido envolvente. Tiene 4 micrófonos. Si quieres tener sonido envolvente, pues con la H1N no te va a servir. Tendrás que tirar por la H2N. Así que haz como yo. Haz una lista. Pones H1N, H2N, lo bueno y lo malo que tiene cada uno y el uso que tú le vas a dar. Y luego, cuando ya lo veas por escrito, porque somos muy perezosos en eso, yo el primero, pero la experiencia me ha enseñado que cuando todo lo pones por escrito
y pones en una balanza lo que tiene bueno una y otra, al final te das cuenta, pues mira, a mí me interesa por mi necesidad la H1N. O no, yo creo que no me importa que sea un mamotreto, que sea, no me importa, pero para mí es interesante pues que grabe el sonido envolvente. Pues luego ya te tienes que tirar por la H2N. Bueno, pues Damián, espero que haya respondido a tu pregunta y ya terminando este vídeo por hoy, decir que, bueno, como he dicho antes, he creado un nuevo podcast llamado Haciendo el Sueco Media, donde va a ser un complemento de este canal de YouTube, donde voy a hablar de temas relacionados con los que hablo en este canal, menos de Suecia. Me voy a focalizar más en tecnología, también tecnología en Suecia, pero más en tecnología, cámaras, vídeos, respondiendo preguntas, porque el podcast me va a permitir responder preguntas, por ejemplo, estas las podía haber respondido en audio, y a mí puedo dar las respuestas mucho más rápidas que hacerlo en vídeo, porque esto me requiere más tiempo. Pero aparte también puedo contar cosas más cortitas, más detalladas, en formato de audio en el podcast. Yo creo que va a ser un complemento perfecto para este canal. Así que ya sabes, te puedes suscribir en cualquier plataforma. De momento, a día de hoy que estoy grabando este vídeo, de momento está disponible de forma ágil, fácil de encontrar en Anchor y en Spotify, pero teniendo el RSS que va a estar publicado, pues te puedes suscribir en cualquier plataforma de podcasting. Un podcast pues gratis, disponible en todas las plataformas. Pues muchas gracias por el tiempo que les he dedicado a ver este vídeo y nos vemos bien pronto con más cosas de tecnología y cosas de Suecia. ¡Hasta luego!